Hola, muy buen día. En este tutorial les voy a enseñar a hacer este sombrero que es el sombrero de Sabo de One Piece y este sería el tercero y último de la colección. Espero que les guste y así es como les debería quedar. Lo único que van a necesitar para la base del sombrero es hilado color negro, pero en este caso yo voy a ocupar rosado para que se vea mejor en la cámara y un crochet que es 1 milímetro menor al recomendado en la etiqueta de su hilado. Por otro lado tenemos el detalle que lleva Sabo en su sombrero y aquí ocupé hilado color gris y todos los materiales que ocupé para esta parte las voy a dejar escritas en la descripción del video. Como recordatorio, generalmente los sombreros los tejo en vueltas unidas y esta no va a ser la excepción. Eso quiere decir que voy a hacer un punto deslizado y una cadena al final de cada vuelta. Esta vez vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Vamos a cerrar. Y aquí hacemos un punto deslizado en el primer punto. Levantamos una cadena y la segunda vuelta la vamos a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 8 aumentos. Aquí terminé la vuelta y debería terminar con 16 puntos bajos. Voy a unir al primer punto con un punto deslizado, hago una cadena y en la tercera vuelta voy a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 8 veces. Aquí terminamos la vuelta 3, hacemos un punto deslizado, una cadena y en la vuelta 4 voy a comenzar haciendo un punto bajo, luego un aumento y después una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 7 veces. Y terminamos la vuelta con un punto bajo. Hacemos un punto deslizado al primer punto, una cadena y en la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento 8 veces. Al terminar la vuelta hago un punto deslizado en el primer punto, hago una cadena y en la vuelta 6 voy a comenzar haciendo 2 puntos bajos, luego un aumento y después una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 7 veces.
y termino haciendo 2 puntos bajos. Voy a unir al primer punto con un punto deslizado, hago una cadena y aquí debería tener 48 puntos. En la siguiente vuelta, que sería la vuelta 7, voy a hacer un punto bajo en cada punto. Aquí terminé la vuelta 7, voy a hacer el punto deslizado, una cadena, y en la vuelta 8 voy a hacer de nuevo un punto bajo en cada punto, pero esta vez lo voy a hacer por la hebra trasera. Entonces, solo tomando la hebra trasera voy a hacer una vuelta de 48 puntos bajos. Ahí terminé mi vuelta 8, voy a unir con un punto deslizado, hago una cadena y en la vuelta 9 voy a hacer un punto bajo en cada punto nuevamente, pero esta vez de forma normal, tomando ambas hebras. Aquí terminé la vuelta 9 y como siempre hacemos un punto deslizado al primer punto y levantamos una cadena. En la vuelta 10 voy a comenzar haciendo 6 puntos bajos. Luego una disminución. Después 22 puntos bajos. Luego una disminución. Y terminamos con 16 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado al primer punto, una cadena y en la vuelta 11 y en la vuelta 12 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 2 vueltas de 46 puntos bajos. Aquí terminé la vuelta 12, voy a unir con un punto deslizado,
y hago una cadena. En la vuelta 13 voy a comenzar haciendo 13 puntos bajos. Luego una disminución. Y ahora hago 21 puntos bajos. Ahora una disminución. Y finalizo con 8 puntos bajos. Voy a unir con un punto deslizado, hago una cadena y en la vuelta 14 y en la vuelta 15 voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 44 puntos bajos. Aquí terminé la vuelta 15 y voy a unir con un punto deslizado y una cadena. Y ahora en la vuelta 16 voy a hacer una secuencia de 20 puntos bajos y una disminución 2 veces. Ahí terminé la vuelta 16, hago un punto deslizado al primer punto y una cadena. Ahora en la vuelta 17, 18 y 19 voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 42 puntos bajos. Aquí terminé la vuelta 19, voy a hacer un punto deslizado al primer punto y levanto una cadena. En la vuelta 20 voy a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 7 veces, pero esta vez voy a tomar solamente la hebra delantera.
Ahí terminé la vuelta 20. Voy a hacer un punto deslizado en el primer punto, una cadena, y en la siguiente vuelta vamos a comenzar con 3 puntos bajos. Luego hago un aumento y ahora una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 6 veces. Y termino la vuelta con 3 puntos bajos. Hago un punto deslizado al primer punto, levanto una cadena y en la siguiente vuelta nuevamente vamos a comenzar con 3 puntos bajos. Luego un aumento y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 7 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Unimos con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la siguiente vuelta voy a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 8 veces. Aquí llegué al final de la vuelta 23 y debería tener 72 puntos bajos. Ahora voy a unir al primer punto con un punto deslizado, pero no voy a hacer una cadena, sino que voy a seguir haciendo puntos deslizados por toda la vuelta. Aquí voy al próximo punto, hago un punto deslizado y así me voy hasta terminar la vuelta.
Aquí llegué al final de mi vuelta 24 y así debería quedar el sombrero de sabo. Voy a cortar, simplemente tiro y esto lo escondo dentro del tejido. Entonces ahora les voy a explicar cómo hacer el detalle de los lentes de sabo. Lo que voy a hacer primero es esta parte tejida que rodea el sombrero y lo voy a hacer con un hilo gris. Cualquier hilo que tengan, ojalá uno fino. Y la cantidad de cadenas iniciales va a depender del tamaño de su gorro, así que puede que lo que les diga ahora no les calce perfectamente en el suyo, así que tienen que ir probando. Yo necesité 49 cadenas. Y ahora sobre la cadena, comenzando desde la segunda, desde el ganchillo, voy a hacer 48 puntos deslizados. Una vez tenemos los 48 puntos deslizados, voy a hacer una cadena para asegurarlo y corto. Voy a dejar lo suficiente para unir ambas puntas. Esta pieza la van a dejar aparte mientras hacemos los lentes. Lo vamos a necesitar después. Y ahora les voy a enseñar cómo pasar esta imagen a la medida que ustedes necesiten. Yo les dejé esta imagen en la página de Tejiendo a Medianoche. Entonces, tenemos que lograr que quede más o menos de esta medida. Entonces vamos a medir el ancho. En mi caso me quedó de unos 4,5 centímetros aproximadamente. Entonces ahora voy a cambiar la cámara para mostrarles el computador porque vamos a trabajar en Word. Lo que van a ver ahora probablemente no sea la forma más profesional de hacer las cosas, pero es la forma que me resulta a mí y la que encontré que era mejor. Así que lo único que hice aquí es poner la imagen y lo que vamos a hacer es recortar la imagen para que se vea solamente el lente completo. Y vamos a dejarla lo más apegada a los bordes posible. Y ahí la tenemos. Entonces ahora le tienen que hacer doble clic a la imagen y les va a aparecer estas opciones, que es de formato de imagen. Lo primero que van a hacer es ir a la flechita de aquí de la esquina y se van a asegurar que esté puesto este clic. Si está puesto, quiere decir que está bien y no tienen que hacer nada. Le ponen aceptar. Y ahora sí pueden cambiar el valor del ancho de forma. Y aquí les van a poner la medida que habían sacado antes, que en mi caso era 4,5. Y ahí ya está la medida que necesitamos de los lentes. Y ahora nuevamente le ponen recortar. Y todas las demás imágenes van a estar con el tamaño cambiado, en el tamaño que necesitábamos.
Y ahí quedaría listo. Eso sería todo. Si ustedes quieren ir probando los tamaños, lo que hice yo fue copiar, pegar, y a este le fui cambiando un poquito. No sé si está en 6.9, le ponía 7,2 por ejemplo. Entonces ahí, en caso de que me guste más, un poquito más grande, un poquito más chico, eso lo pruebo después. Bueno, y una vez lo tengan impreso, pueden ocupar esta imagen para ver si les gusta el tamaño. Lo ponen sobre el sombrero y lo van probando. Estas 4 imágenes son las que vamos a usar como guías para hacer los cortes. Cuando no se trata de tejido me cuesta explicar un poco más las cosas, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Estas 3 piezas, esta y esta, yo las hice en fieltro. Otra opción sería también hacerlo en cartón. Y esta pieza la hice con una lámina plástica, que estas se llaman micas. Y por el otro lado la pinté con pintura acrílica azul o negra. Eso es solamente para darle el brillo al lente. Entonces voy a empezar explicándoles las partes con fieltro. Esto lo dejo aparte un momento y les voy a mostrar estos 2 tipos de fieltro que uso yo. Si tienen de este que es más compacto y un poquito más duro, yo lo recomiendo. Este fue el que ocupé para hacer mis lentes. Pero si tienen de este tipo, este es Españolensi, pueden echarle una capa de cola fría y va a quedar de esta forma igual. Va a quedar un poquitito más grueso, este es más grueso que este, pero les va a servir de igual forma. Al final solo hay que lograr que quede más duro para poder cortarlo más fácil. Entonces cualquiera de las opciones les va a funcionar, pero tienen que quedar siempre más durita como esta. Bueno, en este tipo de fieltro yo no tenía estos colores. Entonces lo que hice fue cortar cada pieza y después darle una capa de pintura del color que corresponda. Bueno, y aquí viene mi mega tip para cortar sobre fieltro. Espero que les sirva mucho porque a mí me facilitó mucho la vida. Voy a necesitar todo lo que ven aquí: tijeras, cortacartón, el fieltro, las imágenes y esta cinta de papel, que es la que se ocupa para cuando uno pinta. Entonces, ojalá todo lo que tengan sea de buena calidad, porque por ejemplo este cortacartón que uso yo es malísimo. Entonces, lo primero que van a hacer, voy a hacer la prueba con esta imagen, que es la más difícil. Van a separarla y van a cortar por el borde, dejando un espacio en blanco. Entonces ahí está listo. Vamos a correr esto un poquito. Eso. Adiós. Eso. Y aquí vamos a pegar esto al fieltro con la cinta de papel. De esta forma lo van a pegar por un lado y también van a pegar una cinta por el otro, de esta forma. Entonces ya cuando esté listo esto, van a cortar con el cortacartón primero el interior y luego con las tijeras el exterior. Voy a intentar hacerlo en la cámara, pero estoy demasiado incómoda para hacerlo bien. Entonces lo más probable es que me salga de las líneas. A ver. Ya lo voy a hacer un poquito más acá. Ya me salió mal el primer intento, así que estoy ocupando esta imagen, la imagen completa como guía. Voy a cortar la parte gris.
es lo mismo, solamente que tiene el lente completo. Entonces estaba cortando el interior del lente. Ahí sí, es que le cambié la cuchilla al cortacartón. Pensé que no tenía. Y ahí van a cortar por todo el borde. Ahí creo que debería estar listo. Sí. Aquí está. Sí, quedó bien cortado, creo. Bueno, después cuando termine voy a ver el resultado final, pero parece que ese me quedó demasiado curvo. Pero da lo mismo. Voy a hacer el segundo ahora. Se tiene que lograr que el corte se vea por el otro lado para asegurarnos que atravesó bien el fieltro. Y ahora vamos a cortar por el borde exterior con las tijeras. Sinceramente ya no sé si quiero ver cómo quedó. No quiero sacar la cinta. No quedó tan mal. No quedó tan mal como pensé. Ahí me falta un poquito, pero esto es con el cortacartón. La parte del medio. Esta es la parte más difícil, pero es la que menos se ve. Entonces no se preocupen tanto por esta parte. Esta es la que se ocupa más para darle el volumen. Ahí está. Sí, quedó mejor de lo que pensé, definitivamente. Entonces, tienen que hacer exactamente lo mismo con esta parte y esta parte, hacerla 2 veces, como dice ahí.
Bueno, aquí ya corté todas las piezas. Sería una de esas, una de estas y dos de estas. Y ahora solo faltaría cortar la pieza que va en la mica, que sería esta y serían dos. Y es básicamente lo mismo que hicimos anteriormente. Tomamos esto y lo pegamos en la mica. Esta vez lo vamos a pegar en la parte del brillo, no por donde pusimos la pintura en caso de que se vaya a salir. Vamos por aquí. Y ahora simplemente con tijera cortamos por todo el borde. Y quedaría así. Tengo que cortar otra más igual a esta. Ahora voy a ocupar la misma pieza y repito lo que hicimos anteriormente. Entonces ahora sí tenemos todas las piezas listas y lo que vamos a hacer es pintar las piezas si es que no teníamos el color adecuado. Yo este color a mí no me gusta, no me sirve porque es como verde agua, entonces por eso lo pinté de un tono calipso. Lo convertí en ese tono. Yo ahora no lo voy a hacer en cámara, pero si es que lo necesitan, pintan cada pieza. Esta de un tono azul o calipso y estas dos de un tono gris. Y si tienen plateado, mucho mejor. Y van de la siguiente manera. Ponen la pieza calipso, luego la pieza gris, la completa, y la pegan con silicona. Y hay que hacer que calce. Luego van a poner estas piezas. Esto va todo pegado con silicona. Y aquí si ven que les sobra de esta pieza, la cortan. Y ahora van estas dos. Y quedaría algo como esto. Entonces cuando ustedes tengan esta pieza completamente lista, pintada y pegada, simplemente van a tomar esta pieza que dejamos aparte, para saber a qué altura hay que ponerla. Lo que van a hacer, imaginen que tengo esto listo, no quería pintarlo ahora, pero lo van a colocar, lo van a posicionar y van a ver a qué altura queda este ladito, queda este lado. Entonces lo colocan a esa altura. En mi caso, en mis dos sombreros que hice, queda 2 vueltas arriba de la solapa.
1, 2 y ahí coloco la pieza gris. Yo preferí dejar la costura por delante. Por donde va el lente, para que lo tape uno de los lentes. Y así no se nota ni la costura por detrás, ni por el lado, ni por delante, no se va a ver. Los lentes simplemente se pegan con silicona. No es necesario pegarlos con otra cosa porque la silicona actúa súper bien con el hilo, con la lana, con el acrílico, con el algodón. Siempre me ha funcionado muy bien. Entonces así quedaría. Y de verdad queda muy firme con silicona. Al igual que con los otros dos sombreros, espero que les haya gustado mucho el tutorial. Aquí tengo el de Es y el de Luffy para que los vean juntos. Yo todavía no escondo esto, perdón, pero imaginemos que sí. Entonces ahí están los tres juntitos. Y como lo menciono en el título de este video, este gorro también sirve para hacer el de Chopper y solamente necesitan hacer una X en fieltro y pegarla con silicona. Y así queda perfecta, se ocupa exactamente el mismo patrón. Desde ya, muchas gracias por su apoyo y no se olviden de dejar un like, comentar, suscribirse porque se vienen muchos tutoriales más. Y les recuerdo que todas las votaciones para mis próximos tutoriales los hago vía Instagram en mis historias, así que estén atentos. Bueno, y también quería comentarles que mi página de Ko-fi ya está activa, así que si te gustan mis tutoriales y te han servido en más de alguna ocasión, también puedes apoyarme comprando un café. Y no solo eso, sino que comprar un café también te da la posibilidad de participar en una ruleta donde se sortean algunos de mis patrones. Voy a dejar el link en la descripción de este video y ahí pueden ver toda la información. Y ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por ver este video.